80% de la ley orgánica de la función legislativa fue reformada recientemente, en octubre nomás, por 116 legisladores que buscan de alguna manera darle la vuelta a una situación que se ha convertido en estigma. Ser la asamblea de menor aceptación y credibilidad desde el retorno a la democracia. Y por ejemplo, se creó un comité de ética como si la ética proviniera de cuerpos colegiados y no fuera un elemento constitutivo de la conducta humana que está más allá de observaciones o vigilancias. Bueno, esta mañana nos acompaña Esteban Torres, asambleísta del movimiento Tiempo de Cambio por la provincia de Tungurahua, en alianza con el Partido Social Cristiano. Abogado, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, licenciado, a las órdenes. ¿Cuáles son los elementos positivos que tiene esta reforma a la ley de la función legislativa que llevaba tiempo, mucho tiempo, sin llenar bastantes vacíos? Bueno, una serie de reformas de forma, precisamente, pero fundamentalmente nuevas herramientas para combatir la corrupción de los asambleístas, lo cual es lamentable, porque hay muchos asambleístas que se han dedicado a defender los intereses de sus bolsillos y no los intereses de su provincia. El Comité de Ética es una de esas herramientas y, por supuesto, una serie de causales adicionales para la censura y la destitución de los asambleístas que, como le digo, llenan y han llenado esta asamblea y la han convertido en un nido de ratas, cuando tiene que ser un órgano donde esté la moral de los ciudadanos en servicio de los altos intereses del Ecuador. Si lo que se quiere es facilitar el combate contra la corrupción al interior de la asamblea, ¿por qué se incrementó el número de votos que se requieren para destituir a un legislador? 91 votos son necesarios ahora para destituir a un asambleísta y hay quienes señalan que eso tiene un solo nombre: espíritu de cuerpo. Bueno, la mayoría de destituciones de asambleístas en este periodo se han dado con más de 91 votos. 91 votos son los que se requieren también para la censura de un ministro. Lo que se ha hecho es equiparar el mismo número de votos, pero en los casos que hemos conocido han superado incluso los 100 votos en una de las destituciones. Y vea usted que incluso varios se ven obligados a renunciar antes de que les caiga el peso de la sanción. Hay más de 60 asambleístas que están investigados. Esta asamblea no puede seguir así. Y si termina así, la próxima no puede tener los vicios que ha tenido esta. Y por eso las reformas, creo, no solo por el Comité de Ética, pasan para paliar este gran problema y para entregarle al Ecuador una asamblea con menos corrupción de asambleístas. ¿El cobro de diezmos ya es causal de destitución para un asambleísta? Era ya, en mi criterio jurídico, una causal de destitución. Lo que se ha hecho en esta reforma es que lo ha puesto de forma explícita para que no haya ninguna pérdida en la discusión sobre la destitución de un asambleísta que haya incurrido en este hecho. Pero se lo ha puesto actualmente, aunque yo creo que era una conducta moralmente reprochable y, por supuesto, sancionable antes con la misma ley. ¿Y la gestión de cargos públicos? Bueno, eso estaba ya en la ley orgánica de la función legislativa. Lo que se ha hecho es profundizar y mejorar la redacción para que no quede realmente ninguna tela de duda de que aquel asambleísta que va a servirse, que va a vender el voto, que va a condicionar su voto en leyes a cambio de hospitales, a cambio de salvar a personas en juicios políticos, no se salga con la suya y que no haya, por supuesto, espíritu de cuerpo, porque aquí los que pierden son todos los ecuatorianos, todos los asambleístas, por culpa, por supuesto, de estos rateros que se ponen terno y dicen que son asambleístas. ¿Qué pasó en esta asamblea en particular, en este periodo legislativo, Esteban, que de repente aparecieron decenas, más de 60 asambleístas investigados por casos de corrupción, aparecen decenas de casos de distinto tipo? ¿Es que esto siempre ha estado ocurriendo y ahora simplemente lo evidenciamos? ¿O es que algo en particular se desarrolló en este periodo y entonces todos entraron al mambo? Estos últimos años, en donde hubo muchísimo dinero, algunas personas se mal acostumbraron a tener funciones públicas para servirse de forma personal. Esta podredumbre de la función pública, no solo en la asamblea, sino en el gobierno también, tiene que terminar. El Ecuador no puede seguir así y los asambleístas tienen que dar el ejemplo de ser personas que estén velando por los intereses de sus conciudadanos en sus provincias, de los intereses de los ecuatorianos, y no estarse sirviendo, pidiendo a cambio hospitales, pidiendo a cambio
otras cosas para salir de la función pública, algunos incluso destituidos, en prisión. Esto tiene que terminar y por eso se haga un llamado a los ciudadanos en las próximas elecciones a votar conscientemente, a saber quiénes pueden sentarse en la Asamblea Nacional, porque el órgano en sí no es malo, es un elemento fundamental de los ciudadanos en democracia, pero si está compuesto por las personas equivocadas, tendremos lo que hemos vivido hasta ahora. Con estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya se eliminó la posibilidad de que los juicios políticos duerman por meses en el CAL. Así es, y es una reforma que era necesaria. Vea usted lo que pasó con otros juicios políticos en donde se morían en la comisión y a cambio de esa muerte les entregaban partidos políticos, les entregaban más hospitales. Eso se terminó. Ya la Comisión de Fiscalización no tiene poder para tumbarse un juicio, sino que es del Pleno el único llamado y las 137 voluntades a resolver la censura de un funcionario. Y lo mismo pasa también con el segundo debate. Antes el ponente tenía un poder impresionante para poner lo que quería. Hoy no. Hoy tiene que socializar los cambios a la comisión y proponernos al Pleno. Son temas, yo creo que positivos, que esperemos ya en la próxima asamblea y ojalá en los meses que le restan, sirvan para mejorar la expedición de leyes en beneficio de los ciudadanos. Reformas que terminan devaluando, hablando en términos monetarios, a la Comisión de Fiscalización. Permítame el cinismo. Bueno, la Comisión de Fiscalización va a recomendar lo que hace hoy también, pero tiene que ser el Pleno, porque lo que queremos evitar es lo que ha sucedido, que varios juicios políticos, a través de la negociación, ya no con bancadas, lo que sea, sino con 10 asambleístas, se caigan. Se tiene que tomar la decisión en el Pleno y para eso se han hecho estas reformas que creo que son positivas y que ya se van a aplicar en los juicios políticos que incluso se tramiten en estos meses. Ya no será tan peleado entonces el querer pertenecer a esa comisión en particular como lo era antes. Evidentemente no, y también habían asambleístas que sabían que si estaban en la Comisión de Fiscalización iban a hacer grandes negocios. Esa es la perversión a la que ha llegado esta asamblea. En el pasado también hubo corrupción, pero no a los niveles que se ha vivido hoy. Y por eso la Asamblea tiene que reformarse, tiene que cambiar, tiene que ser un órgano transformador de progreso, no un obstáculo de corrupción para investigar y para fiscalizar a los corruptos. Modificado ese 80%, ¿se quedan ustedes satisfechos en la Comisión de Justicia, en la Asamblea Nacional, o creen que hubo todavía algunas cositas por allí que se les quedaron en el tintero? En lo posible, las reformas fueron positivas. Se ha incrementado el número de comisiones, algo con lo que yo no estaba de acuerdo, y son 15 comisiones permanentes. El Comité de Ética sí es algo fundamental, tomando los mejores ejemplos de otras legislaciones, especialmente de Chile. Y por supuesto, algo que sí me congratula son los cambios en el segundo debate para que ya no sea una sola persona la que decida qué comas y qué palabras pone, faltando 5 minutos para la votación, sino que hay una verdadera discusión de las leyes y por supuesto un entendimiento de lo que hace falta y lo que no hace falta. ¿Sería iluso pensar que una reforma legal vaya a mejorar la calidad del Parlamento o a eliminar los casos de corrupción? Iluso también sería el no darse cuenta de que siempre los legislativos hacen la reforma o tratan de hacerla al finalizar sus periodos. Pasó en el 2012, pasó en el 2017 y pasa ahora. ¿Por qué? ¿Acaso les resultaba cómodo trabajar con una ley con vacíos y que la rigidez corra para los que vienen después? Falta de decisión política, 2 años desde que se discutía la ley hasta que finalmente fue votada. Afortunadamente no recibió un veto del Ejecutivo como en otras ocasiones y la ley está vigente, las reformas están vigentes, pero lo que usted dice es muy cierto, no con leyes se cambia el país, se cambia con personas, con buenos legisladores, con buenos funcionarios, con un presidente y un vicepresidente que trabajen para el ecuatoriano. Las instituciones las componen fundamentalmente personas. Y por eso, un cambio de personas, un cambio con personas preparadas es fundamental para mejorar la situación del Estado y, por supuesto, la situación del Ecuador en general. Una última cosa, Esteban, y en función a la coyuntura, ¿ya saben cómo van a votar en el juicio político contra María Paula Romo? ¿Será por su censura y destitución? Bueno, yo en lo personal voy a votar a favor
de la destitución. Yo no concibo que en octubre del año pasado hayamos tenido policías secuestrados, policías mujeres manoseadas, policías sin armas, policías que no hayan podido defender a la ciudadanía y los hayan dejado desprotegidos y, por supuesto, ciudades incendiadas. Si yo hubiera sido ministro de gobierno en ese tiempo, estarían presos hoy estas personas que hacen de las suyas, que presentan libros y que están campeando por todo el Ecuador. Hizo falta decisión y firmeza, y eso es lo que sin duda se cuestionará el día de hoy. Esteban Torres, legislador por Tiempos de Cambio en alianza con el Partido Social Cristiano. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Denis. Gracias.